Bien, pues vamos a ver cómo realizar un dibujo de acuarela. Este sería el resultado final. Esta es la imagen original, resultado final. Y nada, vamos a empezar a aprender a realizar este efecto de acuarela. Pues vamos a ver cómo se haría la imagen de la geisha con el efecto acuarela. En la carpeta tenéis la imagen de la geisha, tenéis un enlace a la página web de Flickr del fotógrafo, del creador de la fotografía, y hay una carpetita dentro que se llama acuarelas. Entonces, en esta carpeta que se llama acuarelas hay una serie de pinceles de, de Photoshop que vamos a instalar en nuestro Photoshop para poderlos utilizar. Estos pinceles pues nos pintarían así, ¿vale? Tienen distinto tipo de textura y de gotas, y cada vez que lo pintemos pues va a ser como una salpicadura. Entonces, para poder instalar estos pinceles podemos hacerlo de dos maneras, ¿vale? Podemos irnos a pinceles, tenemos un pincel y aquí diríamos cargar pinceles, y al cargar pinceles buscaríamos estos archivos y los abriríamos, ¿vale? Por ejemplo, este Watercolor 1 ABR, le doy a abrir y se me añade aquí debajo, ¿veis? Ahora mismo, si yo pinto, pues estoy echando como, según el pincel que elija, distintos tipos de salpicadura de pincel con efecto acuarela. Vamos para atrás, en historia, volvemos al principio. Entonces, esto sería una forma de instalarlo, que cada vez tendríamos que ir seleccionando nuestro pincel y cambiándolo. Vamos a restaurar los pinceles para que sean por defecto. Ya tenemos aquí los pinceles por defecto, pero ¿qué pasa si yo quiero que me aparezcan aquí? Yo ya los he instalado, ¿no? Entonces veis que yo tengo aquí ya el Watercolor 1, el Room Sidewall Oil Stains, estos, bueno, Splatter Brushes. Todos estos pinceles son los nuevos que yo he instalado. Estos son los normales de Photoshop. Para que os aparezcan en vuestro Photoshop, lo que tenéis que hacer es iros a aplicaciones, donde tengáis instalado vuestro Photoshop, ¿vale? Yo lo hago desde el principio para que lo veáis. Y tenemos estas carpetitas. Entonces os vais a la carpeta Presets y dentro de la carpeta Preset vais a ver la carpeta Brushes. Lo que tenéis que hacer es seleccionar estos archivos, los arrastramos y los introducimos dentro de la carpeta Brushes, ¿vale? Para que os funcionen tenéis que reiniciar Photoshop. Una vez que lo reiniciáis ya podéis utilizar los pinceles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta imagen. Lo primero que hay que hacer es aislar a la geisha del fondo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a aislar a la geisha del fondo? Pues lo más fácil, vamos a buscar en canales, a ver cuál es el canal que más diferencia la geisha del fondo. Entonces vemos pues que, por ejemplo, con el canal azul es muy sencillo separarle el trajecito y las flores, y luego pues el pelo lo hacemos a mano, vamos a hacer el recorte del pelo a mano, pero así nos vamos a ahorrar bastante trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos lo del canal? Acordaos, este canal lo duplico y automáticamente es un canal alfa. Bien, entonces ahora vamos a trabajar aquí en el canal alfa. Me voy a imagen, ajustar curvas, y este punto de aquí, que este es el fondo, ¿veis? Estos son los grises, lo voy a bajar hasta que me lleguen al color negro. Y luego estos de luz, que cuando selecciono, veis que está en esta zona, voy a subirlo para que sean lo más blancos posibles. Entonces vamos así separando el fondo del traje y el perfil y las flores de la geisha. Vemos que esto corresponde a esta zona, pues voy a recortar un poco más los blancos. Más o menos, tampoco tiene que ser un recorte muy exacto porque como va a tener un efecto de acuarela, entonces pues no pasa nada mucho. Ahora me cojo un pincel normal
a más pequeño. Y voy a pintar de blanco todo esto. Lo que está cerca de los bordes. Pues pintamos estas flores. Y aquí me he pasado. Más o menos, y luego podemos ir con el lazo poligonal y seleccionar todo este área. Y le voy a decir edición, rellenar, rellenar de blanco, relleno todo de blanco. Y luego con el pincel negro pues haría pintar la zona de aquí un poco. Ya os digo que no hace falta que quede muy perfecto el perfil porque esto va a ser un efecto acuarela, entonces con meter un poco de pincel por aquí y por aquí. Y ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a seleccionar toda la parte exterior. Y la bolita de la guisa. Y le voy a decir edición, rellenar de negro. Bien, ya tenemos casi la máscara de la geisha. Para el pelo, ¿qué hacemos? Pues para el pelo no nos queda más remedio que o bien pintarlo con el pincel o pintaríamos en este caso, equivocado, hay que estar en el canal alfa, ¿vale? Con el canal alfa seleccionado, entonces pintaríamos de blanco toda la zona esta que queremos conservar. Que sería la parte del pelo del moño de la geisha. Luego de negro, pues en estas zonas que nos hemos pasado, dejo mejor el recorte. Y bien, ya tenemos la geisha recortada. A ver, un poquito de negro por aquí. Ya estaría. Bien, pues ahora ¿qué hacemos? Ahora vamos a cargar este canal alfa como una selección, ¿os acordáis? Entonces lo puedo hacer con control o comando y haciendo clic en el botón se me convierte automáticamente en una selección, o puedo cargarlo como una selección en el botón de aquí abajo que dice cargar canal como selección. ¿Vale? Entonces ahora, una vez que estoy en capas, desbloqueo, doble clic, desbloqueo esta capa, la voy a duplicar porque la quiero tener duplicada y a esta voy a cargar la selección como un canal. Entonces, botón de aquí abajo y
ya lo tenemos, ¿veis? Ya tenemos a la geisha recortadita, ya podemos empezar. Bien, pues lo que vamos a hacer, lo primero, con esta capa, es que voy a convertir la geisha, la foto, en blanco y negro, entonces la voy a desaturar, ¿vale? Y voy a contrastarla un poquito más. Le doy a OK. Y ahora voy a crear una capa que va a ser donde yo voy a empezar a pintar con la acuarela. Entonces podemos tener esta imagen de referencia y ponerla un poquito más clara para ver como una referencia del color. Podemos jugar libremente con los colores. Bueno, sabemos que el traje de la geisha es azul, esto va a tonos rojos, azul celeste, la geisha blanca con morado y rojo por aquí, ¿no? Pues así es como yo voy a ir pintando por encima. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo coger el pincel y voy a cargar el watercolor este. Le digo que me sustituya por los antiguos porque no los quiero. Voy a cargar este otro, le digo que los añada. Voy a ir cargando toda la librería de pinceles. Estos, añadir. Y estos, añadir. Bien, pues ya vamos a empezar en breve a pintar como un efecto de acuarela a la geisha. Entonces, voy a crear también una capa nueva. Esta va a ser el fondo. Va a estar rellena de color blanco, ¿vale? Y la voy a dejar debajo de esta capa. Me voy a canales, entonces en cualquier canal de estos, porque son los tres exactamente igual, con control, cargo el canal como una selección, ¿veis? Me voy a capas y ahora con la capa esta seleccionada, que va a ser donde voy a poner las acuarelas, le doy al botón de crear una máscara a partir de la selección. Bien, entonces ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando yo pinte aquí, voy a tener áreas aisladas que son según el dibujo. La imagen de la máscara de capa veis que es exactamente igual. Si yo aquí pintase, por ejemplo, con este pincel, perdón, que si yo aquí pintase, veis que me pinta por fuera de la imagen. ¿Esto por qué es? Porque el canal hay que invertirlo. O sea, yo aquí si pinto y hago una pincelada, ¿veis? Está pintándome en las zonas blancas y en las zonas negras, que es el pelo, no me pinta. ¿Por qué? Porque la máscara de capa hay que invertirla. Entonces la selecciono y con imagen ajustar, invertir o control I o comando I invierto la máscara de capa. Y ahora ya veis que al pintar me pinta por dentro del pelo, pero por fuera no. Así conservaríamos nuestro fondo blanco. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a meter pinceladas, voy a hacer un zoom para que lo veáis mejor. Vamos a empezar a meter pinceladas de una forma muy creativa y se nos va a empezar a ir dibujando la cara que tenemos aquí. Porque si yo pinto con cualquier imagen y vamos a coger, por ejemplo, para la cara tonos así rosados muy claritos, veis que me va saliendo la cara, me va empezando a aparecer ahí la forma. Entonces, por ejemplo, para la zona del pelo me puedo ir a morados. Esto lo podemos hacer en distintas capas para luego ir eliminando las que no nos gusten, ¿de acuerdo? O sea, podríamos duplicar esta capa y, por ejemplo, bueno, yo me voy a centrar ahora un poco en la cara de ella. Entonces voy a coger alguna pincelada que sea
bastante densa. Y ahí, pero no me gusta esta. Vale, ahí tenemos un ojo. Y le iríamos pues como pintando la cara, por ejemplo los labios que son rojos. Este tono queda bastante bien para la piel. El pelo. La cosa es, sobre todo, disfrutar haciendo el trabajo. Si alguno no me gusta, pues lo puedo deshacer. Y ahora pasamos a la zona de abajo, que es el traje de ella. Entonces el traje de ella, vamos ahora a jugar con tonos azules para el traje. Entonces este me podría valer. Un azul más clarito. Cambiamos el pincel, por ejemplo por este. Y veis que vamos dando toques y va apareciendo el dibujo. En este caso veis que me sobresale y me tapa la zona de ahí, pues, de lo que es el brazo, pues entonces yo puedo hacer una nueva capa. Esta va a ser la geisa y este va a ser el cinturón. Entonces, con control copio esta máscara de capa y con este botoncito de abajo la aplico ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos trabajar con muchísimo mayor control, porque ahora mismo yo si pongo aquí el rojo y voy a ir haciendo el cinturón, pues ahora pintando en esta zona con un pincel negro normal, en este caso voy a cargar los pinceles básicos, los añado
que están aquí abajo. Entonces, con uno de estos pinceles normales, un poco más grande, y pintando de negro, yo puedo aislar para que no me pase de una zona. Pero, por ejemplo, como aquí queda muy recortado, pues en vez de usar un pincel normal, podría utilizar un pincel de los de acuarela y me quedaría mucho más integrado, ¿veis? Estoy borrando zonas que no me interesan y me queda bastante más integrado el final, el borde de lo que es el cinturón. Pues podemos ir cambiando de un pincel a otro y eliminar las zonas. De esta forma tenemos por un lado el cinturón y por otro lado tenemos el traje de la chica. Ahora, para añadir algunos detallitos, si queremos, por ejemplo, pintar las flores de algún color, como los blancos no se colorean, en este caso podríamos tener una capa que fuera color final. Entonces, en esta capa de color final, ya sin máscara de capa, yo puedo ir eligiendo, por ejemplo, estos gotitas de tinta, buscar el tamaño que me guste más y seleccionar un color y podríamos ponerlo por ahí con un modo de fusión que fuera a multiplicar. Entonces, en este caso, veis, estoy coloreando la zona de las flores. ¿Qué más podemos hacer para tener bastante más detalle? Pues podemos utilizar esta imagen de aquí arriba, esta geisha, la puedo duplicar porque yo quiero conservar siempre la original, entonces la duplico y estas van a ser las líneas, ¿vale? Entonces esta la voy a ocultar, la voy a poner aquí debajo del todo porque no la quiero para nada. Y esta que van a ser las líneas, me puedo ir a filtro, galería de filtros, y aquí vamos a seleccionar de todos este que se llama bordes resplandecientes, ¿vale? Entonces, bordes resplandecientes, ¿qué es lo que nos hace? Nos saca los bordes de un dibujo de la imagen como si fuese un dibujo de lápiz. Podemos modificar la anchura del borde y le damos a OK. Ya tenemos esta imagen con bordes resplandecientes. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que invertirla, ajustar, invertir, y le pondríamos un modo de fusión multiplicar. Y así tenemos las líneas en negro de lo que sería nuestro dibujo de acuarela. Incluso si le ponemos un superponer, claro, nos deja más clarito el dibujo, pero todo esto se integra mucho más. Entonces, bueno, podemos dejarlo como un multiplicar, pero bajarle igual un poco la opacidad. Si no queremos que las líneas estén marcadas hasta el final, podríamos pintar de negro con acuarela sobre la máscara. Entonces, pintando de negro, borramos de una forma mucho más sutil los extremos de la imagen. Se nos queda más desdibujada por los lados. Bien, pues ahora vamos a ponerle de fondo una textura. Entonces, tenemos una carpeta que son imágenes de papeles antiguos. Podemos seleccionar cualquiera de ellos, los old paper, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí me hace gracia utilizar esta de aquí. Vamos a abrirla, a traérnosla a Photoshop. Y la vamos a escalar hasta que sea tan grande como nuestra fotografía. Y en este caso lo ponemos con modo de fusión multiplicar.
Y aquí ya tendríamos nuestro dibujo de acuarela terminado.